correspondiente. Tengo entendido de que estarían aproximadamente en el punto 4, supongo que deben estar, ¿no? Movimiento internacional de factores, o están en el punto 5. ¿Aló? Sí, profesor, antes de comenzar, ¿usted ya tiene acceso a grabar la clase todavía? A ver, adelante, te escucho. Ah, sí, decía de que si usted ya tiene acceso a grabar la clase. No tengo ese acceso. Se supone que, pues, el, el apoyo informático de la facultad está grabando, ¿no? No tengo acceso yo a grabar. Ok, bueno, otra duda, ingeniero. ¿Hoy día se va a dar la clase de 8 a 10 de la noche o corre a partir de la siguiente semana? No, a partir de esta semana, pues, Ok, a partir de esta perfecto, semana. para O sea que avisarle. ahora también ya tenemos clase a las 8, de 8 a 10. Sí. Ya, lo último que vimos, ingeniero, es la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el organismo regulador eh, del comercio internacional, ¿no? Eso fue lo último que vimos. Guerra comercial. Sí, sí. Está bien eso para hacer un business game de guerra, los chinos contra los americanos. Una, una guerrita por ahí. Pero, y esta parte teórica del modelo de David Ricardo, eh, esto de economías de escala, eso, ya lo hicieron. A ver, el profesor Saldívar tenía una sumilla, digamos, un tanto diferente. A ver, voy a ver si ahorita se lo puedo pasar. A ver si lo tengo acá a la mano. Un momento, por favor. Bueno, aquí, este es el sílabo oficial que me han pasado del Departamento de Gestión de la Producción. Ahí están, profesores Saldívar y Villanueva. Pero de todas maneras, pásamelo por el chat. ¿Qué diferencias hay? El primer curso que enseñé en la uni y después en otra universidad privada fue el curso que tenía el nombre, ¿no?, de Economía Internacional. Uh, Entiendo que con el nombre de Comercio Internacional, un poco la orientación es a que sea tal vez un tanto más práctico, ¿no? Y la tesis que hice fue una tesis sobre, digamos, comercio internacional en el contexto de lo que por esa época, estamos hablando de los años 80, era, digamos, la moda por acá, que era en el contexto de la integración andina entre Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, ¿no? Ese tiempo vivíamos esa euforia de la posibilidad de que estos países andinos se puedan integrar, obviamente, a través del comercio y a través de la industrialización, ¿no? Ese era el sueño, ¿no? Aunque parezca mentira, hemos soñado, ¿no? Pero rápidamente nos dimos cuenta de que tal como estaban las muy buenas intenciones nuestras, en realidad no teníamos mayor futuro en términos de comercio internacional, ¿no? Vamos a comentar eso. El país que más rápidamente se dio cuenta de que no había mucho futuro en términos de comercio internacional
entre nosotros fue Chile. Chile fue el primero que se retiró del acuerdo de integración andino, renunció a todos sus derechos, obviamente también a las obligaciones, se retiró y Chile más bien en aquel entonces, nos hizo conocer cuál era su propuesta. Su propuesta era pues no una integración entre países andinos, sino más bien una integración, en el caso de Chile con, digamos, el mundo, ¿no? O sea, que para ellos la estrategia no pasaba por una integración entre países limítrofes, sino una integración de un país, vamos a decir, minero como Chile con el mundo, ¿no? Entonces, en esa estrategia, lo que los chilenos querían decir es que ellos tenían ventaja en minería y eso es lo que iban a explotar, y con esa plata iban a comprar lo que necesitaban del resto del mundo. Eso era su propuesta central, ¿no? Y digamos como estrategia complementaria, que una parte de esos ingresos por las exportaciones de minerales, ellos lo iban a emplear para promocionar otros sectores de mayor valor agregado que la minería, como por ejemplo la agroindustria, ¿no? Pero iban a concentrarse fuertemente en algunos productos, no en toda la agroindustria, sino en algunos productos. Y le pusieron el ojo al vino, ¿no? Llevar vino chileno, pero para todo el mundo. Entonces, pues han importado cepas de Italia, de Francia, han llevado a los super técnicos de uva de Italia, de Francia, y pues el Estado les ha dado todo tipo de asesoría a sus viticultores, ¿no? Para que saquen las mejores uvas y después para que se dediquen a producir los mejores vinos, y con una estrategia comercial de primera, pues han peleado los diferentes mercados del mundo, y miren que después ya de 30, 40 años han logrado colocar y prestigiar al vino chileno. O sea, el vino chileno ahora se codea, se parangonea con el vino italiano, con el vino francés, en los mejores niveles, ¿no? Y digamos, en el nivel más popular, el vino chileno se podría decir está más alto que el vino argentino, que el vino brasileño, y que otros vinos populares que tienen Italia, que tienen Francia. El vino chileno, digamos, conocido por esta marca que tiene versión popular, digamos, el Conchetoro, o sea, ha alcanzado un nivel comparativamente más elevado que sus pares de otros países, de tal manera que después de la minería, un segundo sector de mayor valor agregado es la agroindustria para el caso chileno, en especial todo lo que es los derivados de la vid, ¿no? Pero también han avanzado bastante pues, en lo que son frutales frescos y sobre todo secos, ¿no? Y es una gran industria todo lo relacionado con la vid. Y con ese éxito, ellos han pensado ya en otros sectores de mayor valor agregado y que fundamentalmente deben estar orientados a la exportación. Es el caso de la madera, señores. Chile no tiene 1 metro cuadrado de Amazonía,
sin embargo, tiene más bosques sostenibles que nosotros. Y sostenibles en el sentido de que son bosques maderables. Vale decir que se siembra, ¿no? Se hace plantones con el objetivo, obviamente, de en un determinado momento de talarlos y convertirlos en una serie de agregados de la madera. Y como ustedes pueden ver en Sodimac y otros grandes almacenes de materiales de construcción, ya los chilenos te han traído, ¿no? Productos de la madera industrializados y nos están enseñando a creer de que aunque sea que hagamos nuestras casas por el método de la autoconstrucción, eso no quiere decir que esas construcciones sean de cualquier medida, sino que cada vez más entren a cumplir determinados estándares. Entonces, está bien, haz tu casa, pero las dimensiones de tu puerta, de tu ventana, ya tienen que ser dimensiones estándar, tal que cuando vayas a Sodimac encuentres la puerta que entre pues exactamente en la cavidad que has dejado para ventanas, para puertas, y entonces la demanda pues de esos productos cada vez va a ser más mayor y mayor. Entonces, tienen la estrategia que han tenido ellos para crear de la nada en la práctica nuevas industrias que le den mayor valor agregado. ¿Ah? Entonces ahí nuestros vecinos, digamos, nos dan pues un ejemplo que hay que saber valorarlo en el sentido pues de que son cosas buenas que tal vez uno pueda imitarlos, ¿no? Y bueno, pues hasta donde podamos, imitarlos y, si es posible, incluso superarlos, ¿no? O sea, ¿por qué nos vamos a quedar paralizados de, de miedo si podemos nosotros también hacer eso o cosas mayores? Entonces, más o menos creo que me ubico dónde están y creo que podemos ubicarnos. Ya. Tengo entendido que en una primera parte han hecho, digamos, vamos a decir que se han ubicado desde el punto de vista de la macro, dónde estamos. Ingeniero, ya revisé, nos quedamos hasta la unidad 6, que es la OMC. La 6, la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Exactamente. El World Trade Agreement. Sí, entonces la unidad 6 ya. Ya, entonces están por entrar a negociaciones comerciales internacionales y nuevos temas de comercio, como el tema de la propiedad intelectual y el tema de la exportación de servicios y lo que sería el comercio peruano. Ya, muy bien. Entonces, esto lo volamos, deje más espacio. Ya está. Entonces se observa una página Excel, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se observa una página Excel en la pantalla? Ya. Entonces nos vamos a valer de esto.
Bueno, haciendo un resumen, digamos, a mi manera, entendí del sílabo que van a desarrollar, o el sílabo del curso se compone de tres grandes partes, ¿no? La primera, responder a la pregunta, ¿por qué comercian las naciones? La segunda es ver, pues, el movimiento internacional de factores productivos entre naciones, vale decir, la migración del factor trabajo, la migración de todas las formas de capital, comenzando obviamente por el capital financiero, capital tecnológico, ¿no? Y también ver ahí los instrumentos de las negociaciones comerciales internacionales, ¿no? Como los convenios y los tratados de libre comercio, pasando obviamente por las uniones aduaneras y otras formas intermedias que hay por ahí, ¿no? Y tercero, ya llegar al tema de la operatividad del comercio internacional y en especial ver el tema de la competitividad, ¿no? Y la competencia en la economía peruana, ¿no? Entonces, estos son los tres grandes temas que deberían cubrirse en el curso. Bueno, entonces, un resumen de la primera parte sería más o menos así, ¿no? ¿Por qué comercian las naciones? Resumen de la primera parte. Bueno, digamos que si comparamos dos naciones, ¿no? Y sobre todo en los siglos pasados, donde básicamente lo que más se comerciaban eran productos de bajo valor agregado, por no decir productos naturales, ¿no? En realidad la tecnología pues no estaba muy desarrollada, y entonces de todas maneras había una oferta, ¿no? De productos, y una oferta que se caracteriza por una curva bastante vertical. Lo que quiere decir es que hay en realidad poca oferta, poca capacidad de producción. Y más bien podría haber habido ahí una gran demanda, ¿no? La mayor parte de ella tal vez demanda incluso que podría haber estado en cierto modo insatisfecha. Vale decir que en promedio, digamos, se quería comprar hasta esta cantidad, pero pues a esa tarifa, a ese precio, la oferta solamente proveía esta cantidad, de tal manera que aquí había un déficit, ¿no? Ahora, los medios de transporte antes estaban relativamente poco desarrollados, ¿no? Y entonces, digamos, el flete cargaba demasiado los costos, ¿no? Y entonces no resultaba muy práctico importar productos de otras naciones porque, digamos, el flete encarecía demasiado al producto, ¿no? Entonces vamos a suponer que estamos hablando del mismo producto. Vamos a hablar incluso del producto trigo. Es un commodity muy popular y muy indispensable para la economía, el trigo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esta es la nación A y esta es la nación B. Entonces, vemos que la nación B
está dispuesto a pagar paga por el trigo que produce internamente en su economía un nivel de precio que comparativamente con la nación A es más alto. Ya está. Entonces digamos que este es un nivel P1 y este es un nivel P0. Entonces P1, la nación A sabe que la nación B paga internamente en su mercado un precio P1, ¿no? Alto. Entonces obviamente la nación A pues ve un mercado potencial de vender acá. Pero también los consumidores de la nación B dicen, si caramba, importáramos este trigo de este país que tiene un trigo relativamente barato, ¿no? A pesar de que internamente esta nación tiene un pequeño déficit, ¿no? Porque aquí sus consumidores nacionales quieren comprar hasta aquí, pero sus productores nacionales solamente producen hasta aquí, ¿no? Y entonces ambos se benefician del comercio. Si es que la nación A le vendiera a la nación B, se benefician, porque si eso pasara, ¿no? Digamos, a un precio ligeramente, vamos a decir, mayor, la nación A vende a un precio ligeramente mayor pero es menor que lo que actualmente pagan sus productores nacionales. Entonces aquí claramente se produce un ahorro de comercio para la nación A. Aquí para la nación, disculpen, para la nación B. Se produce un ahorro de comercio para la nación B y aquí la nación A tiene un delta de ganancia, vamos a decir, ¿no? O sea, produce un poco más, pero básicamente lo produce para la exportación. En el país A el producto se encarece porque ahora este productor dice, bueno, si no me pagan, vamos a decir P1', P1', si no me pagan P1', no les voy a vender a los consumidores nacionales, porque a P0 es muy barato. Entonces, bueno, los consumidores nacionales le pueden decir, está bien, no te pago. Bueno, entonces con mayor razón, esto lo exporta y lo vende al país B. El país B pues se va a sentir muy satisfecho porque ahora su gente, ¿no? Va a poder comprar hasta esta cantidad. Su oferta interna no es la que sirve acá, sino lo que viene de la exportación. Y aquí se cruza con la demanda, y entonces ahora la gente va a ampliar su consumo de este punto que había hasta este otro. Gracias a que hay comercio entre las dos naciones, ¿no? Ahora, ¿por qué este país A tiene costos más bajos en su producto que este país B? ¿No? Y ahí viene la primera explicación del comercio internacional, es de que, digamos, seguramente que el país A tiene ventajas comparativas, ¿no? O sea, las ventajas iniciales han sido las ventajas comparativas, ¿no? Así, por ejemplo, yo presumo que una buena parte de los plátanos o el banano que ingresa a Lima no necesariamente vienen de Tumbes, sino vienen del Ecuador. O sea, Ecuador tiene una producción de plátanos, pero para el mundo, ¿no?
Y no solamente de ahora, sino de 60, 70 años atrás, Ecuador ha tenido una producción bananera, pero tremenda. Ahora, digamos, eso fue en un inicio una producción natural, básicamente silvestre, ¿no? Gracias pues a esa posición geográfica de esos terrenos en altitud y en latitud que permite que esas tierras, esa humedad, ¿no? sean naturalmente pródigas para una producción masiva de variedades de banano. Entonces, digamos, la ventaja comparativa de A, digamos que era su naturaleza. Si hablamos del plátano, naturaleza. O sea, a los que recolectaban o cosechaban, en realidad no les costaba prácticamente nada, básicamente el salario de la cosecha, pero no había inversión, no había costos, básicamente la cosecha, y la propia naturaleza se encargaba de, digamos, la próxima maduración y así sucesivamente. Entonces, digamos, a un costo infinitesimal de producción, salen los cargamentos de banano y pues son mucho más baratos que cualquier plantación artificial donde el inversionista ha tenido que adecuar la tierra, el regadío, las semillas, digamos, todo el proceso hasta la cosecha. Entonces, es un costo que en promedio los ecuatorianos, digamos, no tuvieron que incurrir. Entonces, gracias a su ventaja comparativa, eran los dominantes del mercado. Pero luego ya cuando van las empresas extranjeras y compran extensiones y extensiones para sembrar, mejorar el plátano, obviamente ya ahí sí se ve que hay la mano del hombre en la inversión, ¿no? Y vamos a decir en mayores costos como resultado de la aplicación de leyes sociales que le dan más beneficios a los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí se comienza a encarecer un poquito más el banano ecuatoriano, pero también la productividad se eleva tremendamente, ¿no? Porque la naturaleza, digamos, te puede dar, por decir, 10 toneladas por hectárea, pero ahora ya cuando se le trabaja más técnicamente, esa hectárea que antes te daba 10, ahora te puede dar 40, 50, 60, 70 toneladas. Y obviamente, pues, el incremento de la productividad frente a un leve incremento de los costos, mayormente no le perjudica, no le quita margen de ganancia, por el contrario, ¿no? O sea, el manejo técnico de esa siembra, más bien le da mucha mayor ganancia a las empresas de esa especialidad, ¿no? Entonces, la primera ventaja es la ventaja comparativa, como resultado de las diferencias en las condiciones naturales, en este caso del producto agrícola, plátano, ¿no? Experiencias similares, ¿no? Se puede haber tenido también, por ejemplo, en el caso de los minerales, ¿no? Como ven ustedes, oro hay en todo el mundo, plata también hay en todo el mundo, ¿no? Y posiblemente hay más oro y más plata en otros países del mundo que en Perú. Y de igual manera, en el caso de los minerales metálicos industriales como el cobre, el plomo, el hierro, ¿no? O sea, minerales hay en todo el mundo, ¿eh? O sea, no es una cosa exclusiva de Perú. Sin embargo, ¿no? Ya es un poco el asunto de que efectivamente el término técnico para el dimensionamiento
es la escala, ¿no? Por ejemplo, Chile es el primer país productor de cobre, ¿no? O sea, la escala de producción cuprífera de cobre de Chile es grandísima, ¿no? Gracias pues a los yacimientos de cobre grandísimos también que tienen. Lo cual significa, o sea, lo que en términos de oferta o función productiva significa de que esa función está más horizontalizada. Esta es la oferta de cobre. Porque en el caso del cobre o de los minerales, la tecnología, mayormente no hay diferencia entre los países. La tecnología fluye a cualquier país porque simplemente los fabricantes de equipos, de maquinaria, o sea, si tienes plata, te lo venden, o sea, no se hacen problema porque su negocio de ellos es vender tecnología, ¿no? Entonces, la diferencia entre dos empresas mineras no es tanto de orden tecnológico, sino de dimensión de sus reservas mineras probables y probadas, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, la demanda de cobre, la demanda mundial de cobre, según los entendidos, tenía una lógica que en el tiempo la demanda de cobre, en realidad, si los mineros querían vender más cobre, tenían que bajar, digamos, el precio, la cotización internacional, de la cantidad. Y, digamos, este análisis era cierto cuando no se consideraba la presencia de la China, ¿no? O sea, el mundo sí iba a comprar más cobre, pero a precios mucho más baratos, que posiblemente ya eso no le iba a convenir a la minería, ¿no? Y no iba a atender esos mayores pedidos de cobre porque los demandantes querían pagar precios exiguos, ¿no? Y en todo caso, la minería, digamos, posiblemente se plantaba hasta este punto, y si la cotización hubiera bajado, ya ellos simplemente verticalizaban su oferta de producción, ¿no? Y ya simplemente a partir de aquí ya la hacían rígida. Ya está. Ahí paraban la producción, ¿no? Porque si aumentaban la producción, el precio del cobre tendría que haber bajado. Pero eso, como digo, un análisis sin la China. Pero en cuanto la China, pues, se declara totalmente capitalista y quiere salir a comerse el mundo, otra ya es la historia. Entonces, digamos, esta era la curva del cobre en términos de demanda, este era, digamos, el de la oferta, pero cuando la China entra, la demanda, pues, casi es una demanda pandémica, porque la China entra a querer comerse el mundo y demanda, digamos, esta cantidad de cobre, por decir, ¿no? Entonces, con la curva de oferta anterior, pues en la práctica la China, al demandar, la China está aceptando pagar un mayor precio, ¿no? Por el cobre, rompiendo, digamos, este equilibrio anterior. Entonces, la China es la que hace que el precio de las materias primas, comenzando por el cobre, se dispare. La China.
¿no? Y los que actualmente están sosteniendo los precios de las materias primas en alto son la demanda china. Hasta que los chinos terminen de hacer sus grandes inversiones en en los nuevos yacimientos mineros que ellos han comprado en todo el mundo, y cuando esos yacimientos mineros entren a producción, otra vez el cobre va a comenzar su ruta de bajada, ¿no? Entonces, es la demanda inicial, esta es la oferta inicial, en eso vienen los chinos y tiran la demanda arriba, el precio se eleva, ¿no? Pero eso hasta mientras los proyectos mineros de los chinos no se pongan en funcionamiento. Cuando los proyectos mineros de los chinos ya entren en funcionamiento, ¿qué va a pasar con la curva de oferta? La curva de oferta se va a tirar casi al suelo. Esta va a ser la nueva curva de oferta de cobre. Y entonces, si la demanda fundamentalmente está dada por los chinos, ahora los chinos van a poder comprar más cobre a precios iguales o incluso hasta inferiores que el precio anterior. Entonces viene una nueva época en que los precios de los minerales se van al suelo, ¿no? Pero este salto de esta curva de oferta a esta de acá, eso lo están haciendo los chinos actualmente. Han comprado minas en el África, han comprado minas en Brasil, han comprado minas en Argentina, han comprado minas en Perú, y todo eso se está preparando para que entre en producción, ¿no? Entonces va a ser tal el aumento de la producción de minerales, ¿no? Frente a la mayor demanda que básicamente está a cargo de los chinos, que con todo, ¿no? Los precios van a tender a caer nuevamente, ¿no? Van a caer, ¿no? Pero eso es cuando ya madure la inversión. Por el momento están en etapa de ejecución de inversión y recién están arrancando sus nuevas minas como las Bambas. Ha arrancado, pero tiene muchas interrupciones por todos estos problemas que tiene con las comunidades regionales, ¿no? Pero una vez que eso se normalice, pues las Bambas va a producir pero unas cantidades inmensas de cobre, ¿no? Y sumada a las otras minas que los chinos tienen en el mundo, otra vez la cotización del cobre va a caer porque precisamente la curva de oferta no se está horizontalizando como resultado de la existencia de nuevos y más proyectos. Entonces estamos en este contexto. Pero si bien es cierto, hasta el momento todavía se sigue explotando las ventajas competitivas, porque todo este aumento de la producción, ventajas comparativas, son en grandes yacimientos, ¿no? Y mientras hayan grandes yacimientos, en sí la tecnología misma no va a evolucionar tanto, porque lo que interesa, digamos, en el caso japonés, que también exporta autos, ¿no? Es que el valor agregado o el valor del petróleo como materia prima. Para que esto sea posible, en un primer momento, Japón importó, por ejemplo, mano de obra especializada. Importó muchos ingenieros americanos, ¿no? Les pagó unos grandísimos sueldos, mano de obra americana, porque ellos son los que sabían,
¿no? Y es en ese contexto que el famoso Deming va a Japón a enseñarle los temas de calidad, ¿no? Entonces, Japón importó materia prima, pero también importó eh, mano de obra, como les digo, mano de obra americana, importó materia prima, pero también importó capitales de los Estados Unidos, sobre todo después del periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Importó capitales. Estos son factores: factor mano de obra, factor materia prima, factor capital. Entonces, con esta importación de estos factores, organizó la producción de autos. Producción de autos, ¿no? Empleando, obviamente, tanto mano de obra, mano de obra, capital en la forma de materia prima, capital en la forma de maquinaria y equipo americano, ¿no? Y ya con esta función de producción, pues ya sacaron los modelos de vehículos Toyota, Samsung, ¿no? Samsung es japonesa, la Toyota, la Nissan, Honda, ¿no? Entonces, ya estos productos tienen valor agregado y son para la exportación. Y bueno, se supone que el diseño y planeamiento de estos productos automotrices, desde la perspectiva del Japón, pues expresa cómo ellos veían la cultura de aquel entonces y sobre todo cómo veían la cultura del próximo futuro. Y entonces, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, los autos americanos pues eran unos elefantes, 3,5 metros hasta 5 metros de largo, pesaban 4 o 5 toneladas y bueno, digamos, eso fue el momento más glorioso tal vez del producto americano. Sin embargo, desde la perspectiva japonesa, ellos sabían que, eh, este, por ejemplo, el costo de los combustibles. Ellos habían estudiado la tendencia de los combustibles y posiblemente estuvieron más enterados que los americanos, ¿no? La organización y la entrada en funcionamiento de la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, y que estos tenían pensado elevar traumáticamente los precios del barril de petróleo, ¿no? Entonces, una vez elevado, no bajarlo para nada. Entonces, en el primer semestre de 1974,
el barril de petróleo estaba alrededor de $3 el barril. Eh, de un día para otro, la OPEP hizo subir la cotización y lo hizo subir a 399, que diga, de 3.99, $3.99 el barril de petróleo, subió a $30 el barril de petróleo. Casi 10 veces más. El mundo se paralizó. Todo el sistema de transporte se paralizó. Entonces, hacer ese tipo de contrastes, pues es necesario para diferenciar la actividad típicamente comercial de la actividad más horizontal, ¿no? En el sentido de que estos precios, una vez elevados, son de difícil modificación siempre y cuando los miembros del cártel se mantengan leales a su decisión de ser fuerza común, de no producir más allá de la cuota que les significa. ¿No? Entonces, ahí tenemos una tremenda problemática para el análisis. Y entonces, pues, no por efectos de la estrategia japonesa, sino por efectos de la estrategia de los árabes, los autos japoneses fueron más valorizados, ¿no? Los iniciales autos japoneses eran solamente 4 cilindros, pues eran casi más pequeños que los Volkswagen en términos de largo. Encima, como recién estaban entrando al diseño, eran autos feos. Entonces, todo lo peor, contrario al estándar americano, pero sí funcionaban bien, operaban bien. ¿No? La gente, pues, en medio de la crisis dijo, pues, escogemos el producto más eficiente. Y la gran demanda americana se fue hacia el auto japonés. O sea, en estos momentos, el 100% de los autos que se venden en Estados Unidos serían japoneses, a no ser que el Estado americano defienda a su industria automotriz y les da unos subsidios, ¿no? Para que, digamos, los americanos de más bajos ingresos sigan todavía comprando auto o automotores americanos. De lo contrario, los japoneses hubiesen barrido con todo. Bueno, entonces, ya. Y el punto 3, la operatividad y ya los temas de ventaja competitiva, ¿no? En términos generales vamos a explicar eso para luego hacer las precisiones, ¿no? Estamos enterados por la prensa que han salido pues unos nuevos barcos, los que le llaman, primero se llamaron simplemente los Panamax. Después ha salido ya otra versión de barcos que son los post-Panamax, ¿no? En el sentido, pues, de que la logística internacional ha tenido que cambiar la configuración de los barcos porque ha cambiado fuertemente la configuración de la carga, en el sentido de que los volúmenes que se transportan ahora son pues, volúmenes fabulosos en productos líquidos, y en todo lo que son sólidos, pues han visto que la mejor manera de transportar es mediante containers, ¿no? Más que llenar el barco de productos a granel, ¿no? Más bien ahora todos los países se preocupan por
proteger su sector, vamos a decir, agropecuario. Este, y entonces las dimensiones de la carga han aumentado tremendamente y pues ahora básicamente, digamos, la unidad de carga es un container, ¿no? Y esos containers pueden pesar pues como mínimo 15 toneladas para arriba. Y entonces todas las operaciones de estiva y desestiva en los grandes puertos se hacen en base a containers de una manera mucho más mecanizada y automatizada, de tal manera que el barco en sí gaste el menor tiempo posible en estar acoderado en muelle y más bien llegue y si es posible se dé media vuelta y salga, porque todo eso baja costo de flete, ¿no? Y aumenta la oportunidad de la entrega de la mercadería. Entonces, a fin de agilizar esas operaciones, los grandes fabricantes exportadores, ¿no? También se han convencido de que la mejor manera del transporte en la carga internacional es a través de los containers. Entonces, los barcos ahora son de mayor dimensión, cargan más peso, pero ahora para pasar del Atlántico al Pacífico y viceversa, ¿qué hacer? Bueno, pues ahí está el canal de Panamá, pero un canal que ha sido ensanchado, creo que le han ensanchado 35 centímetros, ¿no? Lo cual es toda una proeza, pues, ¿no? Para permitir el flujo de cada vez barcos mucho más grandes, ¿no? Y con mayor carga total. Entonces, esto hace pues que la parte 3, que es la operatividad, ¿no? Cada vez más tenga un alto componente de tecnología, ¿no? Por ejemplo, esto del ensanchamiento del canal, obviamente es tecnología, ¿no? El equipamiento de los muelles con tremendas grúas, ¿no? Para el izaje de la mercadería, ¿no? La instalación de todo tipo de ductos en los puertos para que el vaciado de la carga a granel, llámese petróleo, llámese mineral, llámese cereales, o sea, todo aquello que se pueda manejar como flujo, pues sea a la velocidad del rayo, ¿no? A fin de consumir menos horas de barco parado en estos muelles, ¿no? Entonces, la tecnología pues está modernizando, vamos a decir, el comercio, ¿no? Y ahora ya todo el uso de tecnología para, digamos, el registro en la entrada y en la salida eh, debe favorecer a un mayor dinamismo del comercio, ¿no? Ahora, claro, no todo es técnico, no todo es empresarial. Los países quieren seguir teniendo un buen dominio de su territorio, de su mar territorial o de su espacio, ¿no? Y bueno, pues la flexibilidad del uso está en función de, digamos, los entendimientos que se puedan hacer contra los propietarios o conductores de, digamos, puertos, aeropuertos o también de móviles de carga, ¿no?
Y cada vez más eso se hace bajo la forma, pues, de convenios internacionales, ¿no? Que faciliten ese flujo e impliquen el menor obregón posible. Entonces es una visión muy apretada de lo que veía yo como comercio internacional, y más bien ya de aquí para adelante vemos las partes más, más teóricas o más adelantadas. Así que, más bien, preguntas, comentarios, inquietudes para seguir adelante. Vamos, adelante de parte de ustedes. María Salazar, Chumbimuni. ¿Qué preguntas, qué comentas? Adelante. Bueno, más que todo, me parece interesante cómo se aplican las gráficas así de demanda, de, por ejemplo, producción, para poder modelar el comercio entre países, ¿no? Porque eso lo habíamos visto incluso en cursos anteriores como economía general, pero no tanto la parte de aplicarlo en estos cursos, ¿no? De comercio internacional. Y bueno, la perspectiva de usted, o sea, me parece muy interesante, ¿no? De cómo se puede aplicar estas gráficas y quizás la parte también matemática, ¿no? Para poder explicar algo de efectos económicos también. Muy bien, muy bien. Y eso vamos a ver la parte numérica, matemática del comercio internacional, que tiene su matemática. El comercio internacional tiene su matemática, sobre todo cuando veamos la tarifa o el efecto de los aranceles sobre la mayor competitividad del Producto Nacional. O sea, toda la parte arancelaria tiene su matemática. Después también el otro, la otra variable que es muy sensible en el comercio es el tipo de cambio, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos tipo de cambio múltiple, ¿no? O sea, no solamente después soles versus dólares, sino también soles versus euros, yuanes, yenes, rupias. O sea, ahí hay toda una problemática cambiaria, ¿no? Que afecta de todas maneras al comercio internacional, ¿no? Y, bueno, digamos, antes se escuchaba más, pero no sé si se han cansado o han cambiado de estrategia. Pero antes, por ejemplo, los argentinos eran los más radicales en hacer una reforma del tipo de cambio, ¿no? Bajo la premisa, según los argentinos, de que en realidad el tipo de cambio lo que refleja es la primacía de un determinado producto en la economía que produce y que quiere exportar. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros producimos pues minerales y queremos exportar esos minerales. Entonces, nuestro tipo de cambio está bastante influenciado por los precios de los minerales, ¿no? Pero esa ventaja que nos da el tipo de cambio para exportar minerales, al mismo tiempo es una desventaja para exportar productos manufacturados, ¿no? O sea, eh, no, si nosotros quisiéramos industrializarnos, el tipo de cambio, bastante influenciado por los minerales, no sería el mejor tipo de cambio para motivarnos a eh, industrializar o querer exportar productos manufacturados, ¿no? Y entonces los argentinos decían pues de que debemos devaluar la moneda. Si por ejemplo en este momento nosotros estamos con, vamos a redondear, con 4 soles el dólar, bueno, eso sirve para exportar cobre, plomo, etcétera, ¿no? Pero no sirve tanto ni nos deja mucha ganancia para exportar lana o, peor, productos agrícolas. O sea,
ese tipo de cambio está muy bajo. Entonces, ¿cuál es la solución que ellos plantean? Que originar una tremenda devaluación. Por ejemplo, para el caso peruano, pasar de 4 a 10 soles el dólar. Entonces, claro, antes un exportador, ¿no? Digamos, exportaba su kilo de lana, vamos a suponer, a $1. Y cuando lo va a cambiar, le dan 4 soles. Pero ahora exporta ese mismo kilo de lana y le dan, por decir, eh, ya no 4 soles por dólar, sino le dan 10 soles al exportador. Obviamente, pues los ingresos en soles de los exportadores se ha disparado, crecen, tienen más dinero en soles para cubrir sus costos, se hacen más rentables, ¿no? Y sí, digamos, no solamente una empresa, un sector, sino toda la economía del país se comportara de esa manera, realmente, pues, los exportadores tendrían abundantes recursos, serían mucho más prósperos que ahora. Claro, la otra cara de la moneda es los importadores. Antes pagabas 4 soles para importar un producto de $1, pero ahora tienes que pagar 10 soles para importar un producto de $1. Entonces, ciertamente tu situación no mejoró, ¿no? Entonces, una manera de mejorar las posibilidades, la rentabilidad de los negocios para los exportadores es devaluando más y más la moneda. Claro, si lo hace un país chiquito, posiblemente el mundo ni se dé cuenta, pero si lo hace la China, no, pues la China se barrería, se llevaría todo el mercado mundial. Y por eso que los chinos siempre están interesados en devaluar su moneda. Creo que actualmente el tipo de cambios de los yuanes versus dólares está, creo que algo así como 9.9 yuanes por sol. Eh, Sin embargo, si se quisiera un mayor progreso y se devaluara la moneda y pasa ya no a 4 soles, sino pasar a 10, ciertamente estás mejor que antes, porque en soles por lo menos tienes más, ¿no? Entonces, el tipo de cambio es una variable muy importante en el comercio internacional, muy importante. Así que, ya. Y el otro es el problema de la llamada protección efectiva al producto nacional. O sea, si queremos proteger la producción nacional, por ejemplo, los de Gamarra piden que a la ropa china se le ponga altos aranceles o incluso se le prohíbe, que haya una prohibición para entrar. Así. De hecho, simplemente no entras porque mi país ha acordado que estos productos no entran a Perú. Cosa que actualmente ya no podríamos hacer porque somos miembros también de la Organización Mundial de Comercio y la China se quejaría y pediría que nos multen a nosotros. Entonces, una manera alternativa es decir, bueno, pues ya los productos chinos, todos los productos, no solamente los chinos para que no haya discriminación, todos los productos textiles van a pagar 20% de impuestos sobre el valor de importación. Eh, Entonces, es una estrategia que antes se ha usado, pero últimamente parece que más bien se ha dejado, hay que ponerle un arancel de protección al producto final, pero también hay que ponerle un arancel de protección a a los materiales o a la materia prima que se necesitan para ese producto final. De esa manera, por lo menos, digamos, según los cálculos, se está favoreciendo más a los niños
digamos que consumen ropas chinas, porque, digamos, estamos atacando a la ropa como producto terminado, pero también estamos atacando a los insumos, al hilo, a los botones, a los cierres, etcétera, como insumos indispensables para sacar una buena producción. Pero hay veces en que a los responsables de los ministerios se le pasa la mano, y entonces en promedio aplican más aranceles a los insumos que al producto final, y con esa política no es que se proteja el producto nacional, sino que básicamente se limita que los productos extranjeros entren así tan libremente a competir con los productos nacionales. Pero las limitaciones que nosotros podamos poner cada vez son menos, porque como somos miembros de comercio exterior, si no cumplimos con las reglas de la asociación, nos pueden caer multas, penalidades. ¿No? Bien. Entonces, en lo posible voy a incidir en estos dos, entre estos dos temas, ¿no? Uno es lo que se llama la protección arancelaria, y lo otro va a ser el tipo de cambio. En la protección arancelaria, lo que vamos a ver es pues, de que vamos a suponer de que seamos totalmente libres de importar el producto final y o importar la materia prima del país más competitivo, ¿no? Entonces, digamos que el, el valor agregado a costos internacionales, ¿no? Vamos a ponerle como X el valor agregado a costos internacionales, sería igual a la cotización internacional del producto final, un par de calzados. Ya está. Esa es la cotización internacional del calzado. Pero por ahí también averiguo la cotización internacional de todos los insumos necesarios para fabricar un par de calzados. Entonces, esto que sea una especie de pi minúscula I, y esto es un pi mayúscula J. Entonces, el valor agregado a costos internacionales que se podría estar generando en Perú sería esta cantidad. Digamos, en el caso de que seamos nosotros puristas y no cobramos ni un sol adicional a la cotización internacional de los productos y de los insumos. Sin embargo, digamos, viene un nuevo ministro de Industria, vamos a decir, de Industria y Comercio, y dice, vamos a crear mucho mayor valor agregado, ¿no? Si le ponemos un arancel de protección al producto final. O sea, todo el que quiere comprar zapatos extranjero va a pagar un adicional si quiere importar ese producto. Entonces, lo que tendría que pagar ese importador sería uno más, digamos, ese precio internacional. Ese precio, disculpen acá un ratito.
Entonces, si quieren tener el producto importado, bueno, está bien, paguen la cotización internacional del producto, pero eso sí, me pagan un arancel, ¿no? Digamos que Chile es el país de referencia que tiene el vino más competitivo, $15 la botella, ¿no? Entonces, cuando lo compro arriba, esta diferencia sería el valor agregado que se queda en Chile por producir vino. Pero si ahora Perú dice, ya está bien, si quieren importar, importen, pero me van a pagar un TEP sub J de arancel. Entonces, claramente lo estamos encareciendo, ¿no? Porque es pi por 1, ¿está? No, no, esta era la X. Ya. Entonces, le estoy cobrando claramente un extra, que es la cotización internacional por el arancel de aduana, que ya está. Pero si le cobro impuestos al producto final, es posible también que le cobre impuestos a los insumos intermedios. La suela, los tintes, los pasadores, la planta, todo va a pagar impuestos. Entonces, tengo acá, digamos, el valor en el mercado internacional de los productos y todos estos productos subir, como son importados, van a tener que cumplir y pagar uno más, un impuesto. Ya está. Entonces aquí va a ser también pi sub j menos eh, pi sub j, no es j, sino es i, porque el otro es j. Es i, pi sub i. Entonces abajo también esto es pi sub i menos pi sub i por t. Ya está. Entonces el valor agregado se va a modificar porque ya no solamente va a ser el anterior. Pi sub i, ¿no? Este es el valor agregado a costo internacional, pero esto se va a modificar con el más menos de lo que queda de pi sub j, t sub j. Entonces, lo ideal es que este valor salga mayor o igual a 0, en el sentido de que se cumpla la política exprofesa de haber construido esos aranceles, no para perder, sino para ganar, ¿no? O sea, entonces, si quieres proteger la
producción nacional, este valor agregado nacional tendría que ser mayor o igual que cero. Lo que pasa es que muchas veces esto más bien sale negativo porque, digamos, el componente resulta ser mucho mayor y distorsionador que la diferencia en la anterior pareja. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores, para vernos en la noche? Muy bien, entonces, gusto de conocerlos por el momento. Vamos a ver un poquito más esto en la noche y nos despedimos hasta las 8, que supongo que entraremos por el mismo Zoom, ¿no, delegado? O sea, que el delegado me abandonó. Se la picó, que está viendo su partido España-Suiza. Oye, ¿cómo van? ¿Cómo van, no? 1-1. ¿Quién está viendo ahí? Nadie me contesta. Ya ganó España 1-0. A 1-0, ¿eh? Bien, señores. Bien, entonces nos vemos pues a las 8, ¿no? Aló. Sí, ingeniero. Sí, profesor. Ya está, eso me gusta, ya me entusiasma pues con eso usted, caramba. Estoy con el ánimo muy elevado. Ya. Entonces, permiso, nos vemos en la noche. 8. Gracias, hasta luego.